Acá. ¿Qué tal? Buenas, señor fiscal. ¿Cómo está? Buenas noches. Señor defensor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Al señor, a ver, lo vamos a renombrar. ¿El señor Alvarado nos escucha? Perfecto, se escucha bien. Bueno. Señor fiscal, ¿cómo lo han podido abreviar? ¿Conversaron? No hemos llegado a ninguna solución alternativa. Uh-huh. En la audiencia de hoy voy a solicitar la prisión preventiva del detenido Alvarados, no así respecto del señor Gómez, y voy a solicitar la elevación a juicio. Bien, bueno, ¿lo tiene conversado con el señor defensor? Sí, de hecho esto surge a partir de varias medidas que propuso la defensa. Bueno, señor defensor, cuando usted me diga. Sí, como bien dice el señor fiscal, el Ministerio Público Fiscal, Lo conversaron, ¿no? Eso le preguntaba así, damos paso a la audiencia. lo conversamos, pero no llegamos a concretar ninguna propuesta. Uh-huh. Bueno, sí, el señor fiscal ya adelantó que va a pedir prisión preventiva por uno de los imputados y elevación a juicio por los dos. Bueno, entonces. Bueno, en primer lugar esta defensa no se opone al dictado de la prisión preventiva. Bueno, pero ahora doctor, cuando comenzamos a grabar, ahí le cedemos la palabra y lo vemos, para que quede para el registro. Perfecto. ¿Sí? Bueno, buenas noches a las partes. Voy a dar inicio a la audiencia de finalización en autos caratulados González, Rogelio y otros sobre robo agravado. Perdón, Ramón, ¿puedo hacer una pregunta? Porque yo sí. Va a comenzar el señor fiscal ahora. Ah, está bien. Sí, y después. No, como habías dicho que íbamos a empezar a grabar, pero estaba grabando ya. Claro, grabamos el previo, lo que, digamos, para ver cómo estaban las partes. ¿Está? Okay. Bueno, retomo entonces. Esta es la audiencia de finalización del artículo 13 de la ley de flagrancias en la causa González, Rogelio y otros sobre robo agravado, causa del registro de este juzgado de garantías número 20 de Lomas de Zamora, 5721 del corriente año, interviene la Fiscalía de Flagrancia número 23 de este mismo medio. Señora secretaria, informe la presencia de las partes. Señoría, informa la presencia de las partes. Se encuentran conectadas a la audiencia virtual. Por el Ministerio Público Fiscal, el doctor Daniel González Estier. Por la defensa, el doctor Ariel Celieslac, quien asiste técnicamente a los imputados González y Alvarados. Asimismo, se encuentran conectados desde sus lugares de detención los señores Rogelio González y Matías Alvarado, ya individualizados. También informo que esta audiencia se encuentra siendo grabada por el Ministerio de Audiencias de la OGA. Es todo cuanto tengo que informar a su señoría. Muchas gracias, señora secretaria. Al señor González, ¿me escucha? Sí, le escucho bien, señor juez. Bueno. Señor fiscal. Muchas gracias. Como le adelanté en la previa, independientemente de la formalidad del caso y para que quede instrumentado en la grabación, a partir de una serie de medidas que pidió la defensa y otras que realizó la Fiscalía, y vencido el plazo de investigación que prevé la ley del proceso especial de flagrancia, luego de haber ampliado la declaración de tanto del señor Alvarado como del señor González en audiencia del artículo 317 del Código Procesal Penal, voy a modificar la significación jurídica de los hechos. Entiendo que no se pudo acreditar a esta altura de la investigación, ya culminada, la participación ni de González ni de Alvarados en el hecho de robo del que había sido víctima Cristian Sánchez, y por ese motivo sí tengo acreditado que el día del hecho, alrededor de las 6:40 horas, tanto el señor González como el señor Alvarados se dirigían dentro del vehículo Chevrolet Corsa
que había sido sustraído a las 6 de la mañana al señor Cristian Sánchez, y luego de una persecución en cabeza de funcionarios policiales se logró la aprehensión de ambos, dándose a la fuga un tercer sujeto que no pudo ser identificado. Esa conducta la califico como encubrimiento agravado, y sostengo que es agravado porque el uso del vehículo indica un ánimo de lucro. Todo bien mueble, en este caso además registrable, tiene una amortización a partir de su uso que genera justamente un lucro que es el que considero que agrava la figura básica de encubrimiento. Entonces, sobre la base de esa nueva calificación legal, la de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, voy a solicitar la libertad del señor Rogelio González. No voy a solicitar su prisión preventiva, en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. Y respecto al señor Alvarado, teniendo en cuenta que registra una condena, y si bien esa condena se encuentra vencida, demuestra el desprecio que tiene por el cumplimiento de la ley. Frente a ese desprecio del cumplimiento de la ley, entiendo que se configura el peligro de fuga que justifica el pedido de prisión preventiva en los términos del artículo 148 del Código Procesal Penal, 159 y siguientes, 157 y 158, perdón, y con ello entonces voy a solicitar que se decrete la prisión preventiva por el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Independientemente del pedido de prisión preventiva, y como dije, culminado el plazo de la investigación y cerrada que se encuentra, voy a solicitar la elevación a juicio en los términos del artículo 335 del Código Procesal Penal respecto de ambos acusados en orden al delito de encubrimiento agravado en los términos del artículo 277 y su tercero apartado B del Código Penal. Para ello voy a valorar especialmente la denuncia realizada por el señor Cristian Sánchez y la documentación presentada del vehículo Chevrolet Corsa que da cuenta de que ha sido sustraído, las declaraciones de los policías que participaron del procedimiento, que advirtieron la presencia de González y Alvarado dentro del vehículo sustraído e iniciaron una persecución a raíz del intento de fuga de los imputados, y las constancias de la aprehensión. A eso voy a agregar el croquis ilustrativo de la zona, las fotografías del vehículo sustraído, la documentación, como dije, presentada por el señor Sánchez, y las capturas de las cámaras de seguridad, y con ello entonces requiero la elevación a juicio y que el proceso se radique en el juzgado correccional correspondiente de acuerdo con la magnitud de pena que se desprende del artículo señalado del Código Penal. Muchas gracias, señor fiscal. Además voy a solicitar que se decrete la inhibición general de bienes por la suma correspondiente a las costas del proceso, tanto del señor Alvarado como del señor González. Muchas gracias, señor fiscal. Entonces, para el registro, requiere la prisión preventiva únicamente del señor Alvarados, no así del señor González, y elevación a juicio por ambos. Por ambos. Bueno, con el cambio de calificación legal. Bueno, muchas gracias, señor fiscal. Señor defensor. Muchas gracias, señor juez. Bueno, en primer lugar, esta defensa se opone a la solicitud del dictado de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal respecto a Matías Alvarado, fue imputado Matías Alvarado. Entiende esta defensa que no se encuentra, no hay prueba suficiente para acreditar de cargo, para acreditar la culpabilidad del señor Alvarado. De la placa fotográfica de Foca 54 se desprende, no se lo logra individualizar. De la prueba de reconocimiento obrante a Foca 45, la víctima no ha logrado tampoco reconocer al señor Alvarado. En la misma línea de las declaraciones testimoniales que obran a Foca 34, 38 y 42, no hay ningún testigo que lo haya individualizado en el lugar del hecho. Por esa razón, y con fundamento del artículo 18 consagrado en la Constitución Nacional, del principio de inocencia que todo ciudadano debe prevalecer, y que no es
una garantía constitucional que no debe ser cercenada. Entiendo que el dictado de la prisión preventiva del señor Alvarado sería una pena anticipada, ¿sí? Una condena anticipada. Y por esos fundamentos, por todo lo expuesto, me opongo y solicito la excarcelación del señor Alvarado. En segundo lugar, me opongo a la elevación a juicio e insto al sobreseimiento en los términos del artículo 323, inciso cuarto del Código Procesal Penal, en vista de que esta defensa entiende y se desprende de las pruebas arrimadas en autos y el proceso probatorio arrimado por el Ministerio Público Fiscal, que los imputados no fueron los que cometieron el delito, ¿sí? Razón por la cual me opongo a la elevación a juicio de estas presentes actuaciones y solicito se dicte el sobreseimiento de mis defendidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor. Bueno, señor fiscal, ¿alguna cuestión que haya quedado pendiente o creo que fueron cubiertas todas las cuestiones, verdad? Perdón. A mi modo de ver quedan claramente expuestas las posiciones, así que entiendo que está en condiciones de resolver. Bueno, muchas gracias, señor fiscal. Perdón, señor juez. Una cosita más. Ante un hipotético caso que se dicte la prisión preventiva respecto al señor Alvarado, voy a solicitar subsidiariamente una morigeración de la misma. ¿Sí? Una morigeración o una alternativa a la prisión preventiva. En esa línea solicito las pericias que se le practiquen las pericias de rigor al señor Alvarado, se realice un amplio estudio socioambiental y las pericias que vuestra señoría estime corresponder para el dictado para el beneficio de la medida. Bueno, muchas gracias, señor defensor. Señor fiscal, para el supuesto hipotético que plantea la defensa, ¿habría oposición de parte del Ministerio Público Fiscal? Bien, teniendo en cuenta que la propia defensa ha solicitado la realización de informes previos a la resolución, lo que voy a solicitar es que eventualmente, una vez que se recaben esos informes, se designe una nueva audiencia para poder tomar conocimiento de las circunstancias que allí se desprendan y eventualmente brindar mi opinión. Muchas gracias, señor fiscal. Bueno, habiendo escuchado muy atentamente a las partes, encontrándome en condiciones de resolver, adelanto que habré de disponer la libertad de ambos imputados, aunque por diversas razones. Eso en primer término, atendiendo al artículo 157 del Código Procesal Penal, esto es, si existe a criterio de esta judicatura indicios suficientes para el dictado de la prisión preventiva, y como adelanté, entiendo que no se encuentran reunidos tales indicios. Sí, una aclaración previa, si se quiere, o antes de decidir el fondo de la cuestión, de resolver este punto, señalar que como es no solo criterio de este juzgado, sino conocido criterio, que para la elevación a juicio la probabilidad de la existencia del delito y la participación de los incusos en el evento que se les machaca, habilita al paso para la siguiente instancia. Esto incluso, bueno, hay mucha jurisprudencia en tal sentido, ¿no? Pero, como adelanté, habré de disponer, en el caso del señor González, toda vez que el propio Ministerio Público Fiscal así lo dispuso, no requirió la prisión preventiva para el mismo, habré de disponer en los términos del artículo 161 la libertad del mismo, la que se hará efectiva desde el lugar de su alojamiento, previo controlor, como la norma establece, de impedimentos legales de recuperar la libertad.
En el caso del señor Alvarados, la situación es distinta, pero se arriba al mismo temperamento en virtud de la excarcelación que ha solicitado el señor defensor en el día de la fecha. Por tanto, y en cuanto, si bien corresponde a esta judicatura expedirse sobre el objeto procesal, entiende que al mutar la calificación legal el Ministerio Público Fiscal, eso hace aplicable en el caso la figura del artículo 169, inciso tercero del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, habré de disponer la excarcelación del señor Alvarados, la cual voy a hacer efectiva bajo caución juratoria, si bien no ha sido ofertada por el señor defensor, pero atendiendo a la naturaleza del hecho, esta va a ser de tipo juratorio. Eso como primera cuestión. En orden a lo que establece el 158 del ceremonial, y atendiendo a, como ya dije, al resolver la excarcelación, entiendo que se torna abstracto el disponer o no la prisión preventiva, que va de suyo, que al disponer la libertad, no, es claro que no se hace lugar al planteo del señor fiscal, en este caso disiente este juzgado con ese pedido de prisión preventiva, por lo tanto así lo habré de resolver. Ahora sí, entrando al último punto, en los términos del artículo 334 y siguientes del ceremonial, entiendo, como ya lo señalé precedentemente, la probabilidad en la producción del hecho, como así también la participación presunta de los aquí imputados, habilita al paso a la instancia que sigue, precisamente porque el debate es la instancia hábil y útil en donde las partes en plena igualdad de armas podrán exponer sus posturas, sus teorías del caso, y ventilar en definitiva y probar cada una de sus teorías. Por lo tanto, en este sentido, de conformidad con lo que, en esto sí voy a coincidir con el señor fiscal, habré de disponer en este punto la elevación a juicio. Y finalmente, en torno al planteo morigerador del señor defensor, entiendo que la cuestión se vuelve abstracta, por lo tanto, en cuanto hoy mismo voy a disponer la libertad de los aquí imputados. A mérito de todo ello, y en los términos del artículo 337 del Código Procesal Penal, dispongo, punto 1, hacer lugar a la excarcelación solicitada por el señor defensor en relación al señor Alvarados, la cual, como dije, se hará efectiva desde el lugar de su detención. Disponer la libertad del señor González, en virtud de que el señor fiscal así lo señaló hoy. Punto 2, no hacer lugar a la prisión preventiva solicitada por el señor fiscal. Punto 3, elevar la presente pesquisa en orden al delito por el cual fueran imputados en la audiencia del 3 de 17, esto es encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, de conformidad con los artículos 45, 277, inciso tercero, apartado B del Código de Fondo, y por último, no resolver el pedido morigerador, por tanto, en cuanto el mismo resulta abstracto, y finalmente habré de hacer lugar a la inhibición que fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Señor fiscal. Sí, me notifico y a partir de la resolución de su señoría voy a transmitir al señor defensor para que tenga presente y para que lo converse con sus asistidos, para ya discutirlo en el órgano de juicio, la posibilidad de una salida alternativa. Respecto del señor González, le voy a proponer una suspensión de juicio a prueba por el término de 1 año, plazo durante el cual deberá constituir domicilio. Y, señor fiscal, si me permite, notifico a las partes a ver el temperamento bien, que van a adoptar. Entiendo que la defensa bien, no va a tener oposición y ahí los dejo. Señor defensor. Perfecto. Lo notifico de la resolución que acabo de tomar. Me notifico, señor juez. Bien. Señor, sus asistidos.
Entiendo que la defensa después se va a encargar de trasladarles, explicarles lo que ha sucedido en la audiencia del día de la fecha. Señor Alvarados, ¿lo notifico? Notifico, señor juez. Señor González. Me notifico. Bien. Bueno, ahora sí, aprovechando que estas audiencias revisten el carácter de multipropósito, voy a permitir, señor fiscal. Sí, si bien la propuesta no es para que se este resuelva órgano. esta audiencia, Sí, porque para entiendo este que órgano. porque entiendo que además que deben consultarlo con los imputados, decía que voy a ofrecer para el momento de la audiencia del artículo 338, audiencia del artículo 17 de la ley de flagrancia, para el señor González, una propuesta de suspensión de juicio a prueba por el término de 1 año, plazo durante el cual deberá constituir domicilio y realizar 14 horas mensuales de tareas comunitarias en una institución de bien público, y además ofrecer una donación a alguna institución sanitaria en virtud de la emergencia sanitaria decretada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por materiales sanitarios equivalentes a la suma de 5.000 pesos. Y respecto del señor Alvarados, a partir del antecedente que registra, una propuesta de juicio abreviado en orden al delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y por la pena de 1 año de prisión, cuyo cumplimiento podrá ser dejado en suspenso a partir de la libertad decretada por el señor juez. Para ello no computo circunstancias agravantes, más allá del antecedente señalado, no computo atenuantes ni advierto la concurrencia de eximentes. Queda entonces realizada la propuesta de solución alternativa. Bueno, muchas gracias, señor fiscal. Al señor defensor, entiendo que bueno, después lo va a conversar con sus asistidos para después ver qué temperamento adoptar. Bueno, agradezco, doy por finalizada la audiencia, agradezco a todas las partes la voluntad de llevarla de forma telemática a esta audiencia de finalización. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Ahí está, bueno, ahí estamos de vuelta. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos llevado adelante. Nahuel es docente de nuestra facu, de nuestra querida Universidad de Loma de Zamora, y muy gentilmente hoy ocupó el rol de imputado, pobre. Igual te di la libertad, Nahuel. Sí. Contento con eso, digo. Bueno, ¿cómo viste? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Al principio bastante nervioso, pero la verdad bastante lindo y productivo para mi entender también. Saliendo un poco del tema de los libros y del protocolo ese, poniendo en práctica lo que uno va aprendiendo, ¿no? Así que bastante bueno. Bueno, muchas gracias, Nahuel, por prestarte a la actividad. Bueno, Gracias Dani. por la invitación. No, a vos. Gracias. No, creo que está interesante esta experiencia. Hoy en día, como las audiencias son virtuales, por ahí es difícil acceder para los y las estudiantes a ver una audiencia. Y este simulacro, la verdad que fue bastante fiel a lo que pasa en una audiencia de flagrancia en lo cotidiano. Y me parece que evidencia varias cosas. Primero, el carácter multipropósito, cómo puede ir cambiando no solamente la investigación, sino también la postura de las partes y los planteos que se van haciendo a partir de lo que se resuelve. Y además mostrar la dinámica que tiene, ¿no? Porque quizás si esto mismo lo teníamos que hacer por escrito, representaba por ahí hacer 6 o 7 escritos cada una de las partes, que llevan un montón de tiempo hacerlos. En cambio, oralmente, bueno, quedó demostrado, en 2 audiencias de menos de 20 minutos se resolvieron un montón de cuestiones y se plantearon un montón de cuestiones también. Entonces me parece interesante, no solamente para que se vea cuál es la dinámica de la audiencia, sino además para destacar la importancia de la oralidad en la litigación. Muchas gracias, Dani. Luis, te tocó. No, para mí es algo nuevo porque yo no he tenido audiencia de flagrancia, hice muy poco penal y para mí es todo nuevo y es bárbaro. Estoy acá más en el lugar de un alumno que de un docente. Así que bueno, pues sos docente de nuestra querida casa, así que no te hagas el humilde. No, por supuesto, pero bueno, me desarrollo en otras materias, más que nada. Bueno, muchas gracias, Luis. No, por favor, gracias a vos por invitarme. De nada. Comparto lo manifestado por Daniel, totalmente de acuerdo con
con los plazos y los tiempos acotados de trámite de flagrancia y este tipo de audiencia que son multipropósitos, que fíjense que prácticamente empezamos de cero con lo que es la primera audiencia de escarcelación y terminamos con todo el procedimiento, todo el proceso. Yo en un momento pensé Porque que... en un momento ya le iba a No, pero te confirmar juro, que iba a Ari, adherir a la perdón. suspensión de juicio a prueba y Sí, hacía- no, pero te juro que me ibas... y que iba a aceptar la propuesta del abreviado. O sea que ya No, terminamos todo acá. ¿sabés qué? Pensé que me ibas a apelar el rechazo de la escarcelación. Dije, me apela la... Bueno, sí, lo quería agregar en un momento. Sí, que iba a dejar, que iba a solicitar que conste en acta la apelación y que después iba a presentar los agravios No, por pero viste que... secretaría. eso es algo que tiene los procesos de Tenía flagrancia. que- Tenés que ahí, en el momento. Ahí en ese momento tenía. Perfecto, Sí. vale la aclaración. Vale Sí. la aclaración, muy bueno. Y otra cosita más también que yo te quería pedir, Ramón, yo estimo que bueno, la virtualidad en este tipo de audiencias no vino para quedar. O sea, yo estoy a favor de la presencialidad y de la inmediación, sí, del defensor, el Ministerio Público Fiscal, el imputado y el juez. Si vos nos podrías describir. No sé si soy solo yo o No, lo se está cortando. Se Sí, está ¿no? ¿Cuáles son las cortando. posiciones No te Ariel, escuchamos bien, Ariel. dónde se sienta el fiscal? ¿Dónde se sienta el... Bueno, ahora Hola, en la, ¿Me escuchan ahora? ahora en la virtualidad, cada uno en ¿Me su escuchan? domicilio. Si tu conexión, Ariel, se corta. Sí. ¿Me escuchan mejor? Hola. Sí. ¿Te Sí, escuchás? me parece que Te tenés- escuchamos, sí, ahora sí. Sí. Sí, pero veo que está bien el Wi-Fi. Pero se nos quedamos todos congelados. No, ahora se Nosotros te escucha escuchamos, perfecto. ahora te escuchamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. No, decía... No te de quiero que- presionar, pero nos quedan 5 minutos 52 segundos. Así No, que... ya terminamos. Creo que sería importante que podamos describir, situándonos en la sala de audiencia, qué lugar hubiésemos ocupado cada uno si esta audiencia hubiese sido presencial. ¿Sí? Nosotros entramos como defensores, por ejemplo, a una audiencia de flagrancia por primera vez. Estamos en la sala frente a vuestra señoría, frente al juez. ¿Dónde nos sentamos? Junto con nuestro cliente, Claro, con el juzgado procesal. ¿Dónde se sienta el fiscal? pero es indistinto, podríamos- ¿viste? Siempre te pones de un lado y se sienta el defensor, al lado sus defendidos, y en el otro extremo el Ministerio Público Fiscal. Y atrás generalmente hay... Independientemente podemos sentarnos del lado derecho, del lado izquierdo, no tenemos una posición, digamos. Entramos. Yo no lo vi nunca, ¿no? Por ahí No, se depende, estila por tiene que ver- ¿Estamos en costumbre, cualquier lado? se estila por costumbre que si miramos al juez de frente, Sí, la defensa sí. va a la derecha y la fiscalía va a la izquierda. Igual eso termina dependiendo de la disposición de las claro, salas porque a y de la veces... posibilidad de la ubicación de la seguridad. Sí. Y en el caso de juicios por jurados, si esto fuese una audiencia de juicio, lo que sí está bastante claro es que la fiscalía se ubica en el lugar más cercano al jurado, pero en lugar de enfrentarse las partes quedan de frente al tribunal. Entonces, pero en realidad depende, es una cuestión más de costumbre que una Sí, formalidad expresa. Sí, tal cual. Perfecto. Y en las audiencias de flagrancia puede ingresar público también. Sí, Bueno, depende de la capacidad de la sala. depende de la capacidad. Sí. Depende de la capacidad de la sala. Está bien. Bueno, muchas gracias. Fuera de pandemia pueden ingresar Sí. público. Incluso, por ahí está bueno esto para contarlo, en la vida real yo no soy fiscal, soy defensor. Eso iba a contar. Pero me ha porque pasado de... Te vi más hacer cómodo ingresar acá. público No. Sí, muy bien. Me ha pasado de hacer ingresar público que me sirva como prueba. O sea, decir, para demostrar el arraigo y la falta de peligro de fuga, acá está toda la familia. Entonces viene que yo es tipo un Better Call Saul cuando aparece, pero bueno, la familia de verdad, no inventada. O aprovechar y pedirles que vengan a la audiencia y que traigan algún recibo de algún servicio para acreditar el domicilio si no lo tengo acreditado, y usar el público como parte de la audiencia. Incluso me ha pasado que el juez entrevista, cuando son familiares, entrevista al público para preguntarle los ingresos o de qué trabajan, y el público se puede
integrar a la audiencia. A la audiencia, sí. O a veces en donde, por ejemplo, a mí me ha pasado una experiencia donde rechazan la excarcelación en un caso de violencia de género porque de recuperar la libertad el imputado compartiría domicilio con la víctima. Entonces, inmediatamente propuse un cese, dije, no está previsto, pues las audiencias son multipropósito, pero propuse un cese, me fijaron la audiencia de cese, aunque se reconvirtió en excarcelación, e invité, traje como público, estábamos en presencialidad, a la persona que lo iba a recibir. La persona que lo iba a recibir, Claro. entonces el juez en el momento le pregunta, ¿pero usted lo va a recibir? ¿Dónde vive? ¿Cuántos? Eso está bueno utilizarlo en este tipo de audiencias. Bueno, y Entonces para... podemos ofrecer pruebas en estas audiencias de flagrancia también. Sí, lo que quiero destacar, más allá ¿Podemos de... ofrecer una prueba de testigo, una prueba testimonial también? No, pero eso se hace en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Eso se hace ante el Ministerio Público Fiscal. Claro, eso se hace en la Igual Fiscalía. si fuese, yo considero que si fuese en la audiencia de prisión preventiva, supongamos que le ofrecía al fiscal una prueba y no la tomó. Y para la audiencia de prisión preventiva yo considero que lo puedo ofrecer. Después dependerá del juez si me la admite o no. Claro, pero yo considero que lo puedo ofrecer. Porque el juez de garantías es el último intérprete, porque el juez no puede interferir en la prueba, no la puede recibir él, pero sí decide, más allá de que el código contempla que cuando el fiscal nos deniega una aprobación de la prueba, nosotros podemos ir al fiscal de cámara para pedir que se revise la razonabilidad del rechazo de esa prueba, ¿no? Pero ahí le podemos decir al juez de garantías, señoría, estoy en desventaja, ¿no? Pero bueno, quiero señalar, primero, nuevamente agradecerles a todos la participación, la voluntad, hoy viernes, hasta ahora, muchas gracias, miles. Y tomo la palabra de Nahuel. En las audiencias de flagrancia tiene que ver con lo que decía Dani, la litigación oral, la importancia de la litigación penal, y tiene que ver también con un poco a lo que enfrentamos, pandemia, evolución legislativa, si bien no tenemos en el Código Procesal, el legislador no ha dictado una ley para que se lleven adelante este tipo de audiencias, pero la evolución legislativa indica un poco salir de los libros, y animarse más a la informalidad, a la oralidad y a estas cuestiones que lo resolvimos prácticamente de cero, casi le dimos un final ya. Así que animarlos a esto, que la primera cuesta, de hecho nos ha costado a nosotros, pero después, con el paso del tiempo, uno va adquiriendo la gimnasia necesaria para llevar adelante este tipo de audiencias. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Nau. Gracias por la invitación. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos. Acordate, Nau. Acá está el plantel de docentes. Lo tengo todo visto ya. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao.